Bienvenidos a Beauty SFX Art. Este es mi maquillaje de posesión demoníaca. Si quieres saber cómo lo hice, quédate para verlo. Soy Andy y este es mi video de registro para los NYX Face Awards México 2016. ¡Comencemos! ¡Oh, no maquillaje! ¡Imperfecciones! No, ya no es cierto. Estaba muy nerviosa, es la primera vez que grabo un tutorial, así es que no me juzguen si bailo. Ok, primero tomamos una brocha gorda para el polvo. Con esta tomaré sombras de colores blancos y piel claros. Y con esto polveo la cara, cuello, pecho y mis hombros. Básicamente cualquier cosa que se vaya a poder ver. Esto con el fin de hacerme lucir más pálida. Ahora con más sombras, las mías son de Morphe Brushes. Al igual que varias de las brochas que voy a estar usando, usaré una sombra color café oscuro. Con esta voy a contornear mi rostro. Exageradamente. Bueno, busco un look enfermo, así es que sí. Sí. Con la brocha gorda que utilicé antes voy a difuminar las líneas que hice con la sombra. Si creen necesario pueden retocar, como dije, es exagerado. Con las sombras de nuevo tomaré el color guinda, vino, no sé, y una brocha para difuminar sombras. Con esto voy a pintar mi párpado y la parte de abajo que es mi ojera. Ahora con la sombra café pinto todo alrededor de mi ojo. Lo que quede en la brocha lo voy a usar para pintar en otras partes de mi cara y así dar un efecto más realista. Ya saben, la piel natural no está libre de manchas, tiene imperfecciones. Tomo la sombra rojiza y con esta voy a pintar justo arriba y abajo de mi ojo. Esto va a ser para hacer que mis ojos se vean más irritados. Tomamos la paleta de correctores. Con ella tomaré un color claro y lo pondré en mis labios para hacer que se vean más secos. Retoques. Esta es una paleta de Kryolan de colores que se activan con agua. Es genial ya que duran bastante. Puedes trabajar con ellos como en capas, puedes difuminarlos y corregir fácil si te equivocas. Necesitas agua obviamente. Y tomaré mi spoolie también. Spoolie. Básicamente mojas la brocha o lo que uses en el agua. Y luego tomas pintura. Entre más mojada esté la pintura, más transparente será. Entre menos mojada, es más color. Es muy sencillo. Lo que hago aquí son rasguños. Los hago pasando mi spoolie sobre la piel en línea recta en diferentes direcciones. Una vez poniendo presión, unas veces no tanta presión. Y luego difumino las puntas con mis dedos. Usaré una brocha pequeña, líquido para mezclar. Este es de Benayo y está de color porque se me cayó algo adentro. Y sombra guinda de nuevo. Mojo la brocha en el líquido y tomo sombra. Con esto haré venas en mi rostro que salgan de mi ojo. Nada muy difícil, solo formas en zigzag provenientes de mi ojo que van tomando diferentes direcciones. Muchas venas, presionando a veces más y a veces menos, difuminando de pronto unas con mi dedo, hasta sentirse a gusto, claro. Y repetir en el otro ojo claro. Ahora tomo la sombra azulada, verdosa, y repito el proceso de las venas. Lo que hago con ella es pasarla sobre las que ya hice, no todas, solo para dar un poco más de realismo. Ahora sigue lo entretenido. Esta cosa del mal se llama Cinewax. Es de marca Kryolan. Con él voy a hacer las heridas. Mi problema es que es muy fácil que se te peguen los dedos y levantes por lo mismo lo que estabas haciendo. Es algo difícil de manejar. Mucho. Así que lo que voy a hacer, lo voy a hacer con mucho cuidado y lentitud. Lo uso pues con él puedes difuminar muy bien los bordes. Lo cual lo hace más realista, claro. Y puedes darle casi cualquier forma. Si deciden usarlo, sean cuidadosos, aunque igual se puede hacer con látex y papel, algodón y látex, gelatina, silicón.
lo que se tenga a la mano. Primero pongo una tira en mi frente de un lado y difumino los bordes excepto los de un lado. Luego hago lo mismo del lado contrario. Látex líquido. Con él voy a cubrir la cera de mi frente, esto para hacer que dure más. Se me terminaron las esponjas, así que usaré algodón. No me juzguen. Si hacen lo mismo, solo tengan cuidado de no dejar pelusas indeseadas. Cuidado igual, por favor, con sus cejas, cabello y ojos. Recuerden que es difícil de sacar. Esperen a que seque y agreguen más capas. Hice alrededor de unas 3. Voy a hacer una cruz en mi pecho con cera. El mismo proceso de la herida en la frente. De hecho, quité la cruz varias veces durante la grabación y lo volví a hacer por dificultades. Como dije antes, es difícil. Y le pongo varias capas de látex también. Ahora pondré varias capas de látex en mis hombros y cuello. Más adelante van a ver para qué lo hago. Tomo más sombra de color piel o cualquier polvo y lo pongo sobre el látex que me puse en las heridas y demás para quitar lo pegajoso del mismo y lo brilloso. Con más pintura roja de agua empezaré a pintar dentro y alrededor de las heridas. Adentro lo más intenso posible el color y afuera lo más difuminado, esto para hacer que se vea como irritación. Para difuminar tomaré agua con mis dedos y los pasaré sobre la pintura para así hacer que se vaya haciendo más transparente el color. Luego uso pintura negra de agua y la paso por las orillas dentro de las heridas, esto para dar más profundidad. Tomaré las pinturas en crema ahora, esta es la Bruce Wheel de Kryolan, y usaré el color guinda para pintar los bordes de las heridas y sus alrededores usando mi dedo. Luego usaré igual los demás colores para pintar en diferentes partes de las mismas heridas. Ya saben, una herida real tiene varios colores y es sucia, así que no tengan miedo de usar varios colores, solo tengan cuidado de no exagerar. Ok, ahora con cualquier objeto que por favor no esté filoso, que sea puntiagudo, no quiero heridas reales aquí. Vamos a cortar el látex. Voy a levantar el látex y hacer pequeños agujeros en el mismo con esto. De nuevo, por favor, tengan mucho cuidado. De nuevo con más pintura roja pintaré con mi mismo dedo toda la piel levantada y agujerada que hice. No importa que parezcan manchones, ya que luego lo difuminaré con agua y así lo mezclaré con mi piel para hacer parecer irritación. Remarco varios rasguños, doy más profundidad usando el color guinda en crema y tomo algo de gel para el cabello transparente para darle un brillo a la piel expuesta, lo cual le da más... ya saben de qué hablo. Ya casi terminamos, solo un par de cositas más. Tomaré este producto que se llama Wound Filler, igual de Kryolan. Es como sangre muy coagulada. No sé cómo describirlo, pero es ideal para esto. Pueden usar cualquier tipo de sangre coagulada, claro. Lo pondré dentro de las heridas con una brocha que no me importe. Esto le da un efecto muy padre. Finalmente, sangre. Si no tienen una sangre ya hecha o comprada, se puede hacer fácilmente con jarabe de maíz y colorante rojo vegetal. Coloco sangre en la misma brocha dentro de las heridas, con cuidado de no llenar mucho de la misma, ya que no se van a notar los detalles. Me salgo un poco de los bordes y desparramo sangre. De igual forma dejo que chorree un poco de los extremos. Esto lo voy a hacer en ambas heridas.
una brocha muy delgada o un palito finito tomaré sangre y la pasaré sobre los rasguños. Igualmente en líneas rectas, no abarcando todo el rasguño. Esto solo lo haré en los rasguños más notorios. Ya al final, para darle un toque, desordena tu cabello. Si tienes peluca que no te importa enredar, utilízala, ya que yo me arriesgué mucho a sufrir desenredando mi cabello. Y claro, unos lentes de contacto que sean creepy para terminar este look. Espero les haya gustado el video. La verdad es que sigo los Face Awards desde hace muchísimo tiempo y me emocioné demasiado al saber que por fin tenía la oportunidad de participar. El concurso ayudó a adelantar mis planes de hacer un canal, lo cual apenas estaba planeando, pero pues, ahora ya tengo un pretexto para subir más trabajos. Si te gustó sería genial y agradecería muchísimo que le dieras like y te suscribieras a mi canal. Agradezco infinitamente a los que me ayudaron para que esto fuera posible. Ya fue mucho. Los veo en la próxima.